Este mes hemos estado hablando de temas sobre la familia. Bueno, qué bueno que usted lo está aplicando, pero para que una palabra se haga efectiva, tenemos que ponerla por obra. La palabra de Dios no regresa a él vacía, sino que da frutos. Entonces, si usted quiere que todo esto tan bonito que siente el domingo y que escucha en las predicaciones se empiece a ser evidente, usted necesita ponerle fe. Pero a la fe se le pone acción. Y esto depende de nosotros. La palabra se lanza. Y todas las enseñanzas que hemos visto son fundamentales. Porque primero el Señor nos manda a cuidar y a cubrir nuestra casa. Porque después Él nos quiere entregar un ministerio, Él nos quiere entregar un propósito. Pero si yo no cubro mi familia, si yo no tengo controlado, por decir así, no sé si lo puedo decir así, lo que es mi casa, entonces no voy a tener un ministerio efectivo. Y ese es el detalle o el punto en el que Dios nos está hablando para hablarte a ti, iglesia. Porque lo que Dios quiere hacer en esta casa es grande. Va a venir mucha gente, ¿cuántos lo creen? Va a ser insuficiente este lugar en poco tiempo. Pero se necesitan personas que estén comprometidas con Dios y comprometidas con su familia para hacer crecer la obra de Dios. Así que vamos a hablarte de algo bien importante que tú tienes que aprender. Así es, y quiero que nos acompañe por favor a Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Le parece si oramos antes de comenzar? Cierre sus ojos y vamos a poner en manos de Dios esta palabra. Señor Jesús, hoy nos ponemos delante de tu presencia. Gracias por permitirnos, Padre, un tiempo de adoración, de alabanza, de exaltar tu nombre, en donde podemos darte, Señor, todo lo mejor de nosotros y rendirte la adoración, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único merecedor de toda la gloria. Hoy queremos poner esta palabra en tus manos, Señor, que sea como un martillo, Señor, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras vidas, que entre como una espada de doble filo, Señor. Yo te ruego, Padre, que puedas utilizar la lanza en aquellas tierras duras que están ya, Señor, a punto de crearse una piedra, Señor, para que tú vengas y rompas con todo eso y que esta palabra pueda llegar a tierra que necesita, a tierra que fructifica, Señor, a tierra deseable, a tierra buena, que da fruto a su tiempo, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te pido utilices nuestros labios, nuestras palabras para hablar como con carbón encendido lo que tú quieres para tu iglesia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Amén. La enseñanza del día de hoy se llama guarda el corazón de tu familia. Hemos estado hablando en toda esta serie de enseñanzas sobre lo importante que es cuidar de tu familia. De hecho, el nombre de nuestra iglesia es Centro de Restauración Familiar Pan de Vida. Hemos hablado de lo importante que es levantar el muro alrededor de ella, de buscar las brechas que hay en ese muro para poder cuidar y restaurar esos lugares. Hemos hablado también de las armas que Dios nos entregó. ¿Recuerdan esas armas que tenemos? Espada, ¿qué más? La lanza o jabalina. ¿Y qué más? El arco. Y la semana pasada nos hablaron acerca de la disciplina o de la corrección en el cuidado de nuestros hijos. Hoy queremos enseñarte a aprender a cuidar el corazón de tu familia. Y es que, ¿sabe qué, iglesia? Quiero decirle esto con mucho dolor, pero es que hemos cometido muchos errores. Muchos errores. No hemos sabido cuidar el corazón de nuestra esposa o esposo y de nuestros hijos. Es triste, muy triste darse cuenta que hoy en día hijos de pastores, de ministros, de gente que les sirve a Dios, no quieren nada con Dios. O que las esposas
o esposos no andan con su pareja junto con ellos en el mismo lugar y corriendo al mismo tiempo en el llamado al que Dios les ha hecho. Y es que yo te voy a decir algo: cuando Dios llama, Dios no te llama solo, Dios te llama como familia. Si hay un pastorado en ti, te llama a ti, a tu esposa y a tus hijos. Si hay un evangelista en ti, te llama a ti, a tu esposa y a tus hijos. Profetas, maestros, Dios te llama como familia. Por eso es importante aprender a cuidar el corazón de nuestra familia. Proverbios 4:23 lo dice muy claro, es lo que leímos ahorita. Dice: sobre toda cosa guarda tu corazón. Cuando la palabra del Señor hace referencia al corazón, no está hablando en sí a esa formita que nosotros conocemos, habla de la mente, porque la mente es el lugar en donde nosotros libramos la mayor cantidad de batallas. Y cuando dice el Señor guárdales o guarda el corazón, te está diciendo guarda tu mente, guarda tus pensamientos. Muchos de nosotros creemos que debemos guardar el ministerio, que debemos guardar el trabajo, que debemos cuidar a mis amigos. Pero el Señor dice: sobre todo lo que tú crees que es importante, que se tiene que guardar, tienes que guardar tus pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que nos hacen cometer actos o pensar cosas de otros o de otras personas que nos pueden hacer quebrar relaciones, tener el corazón herido, nos pueden hacer tener amargura dentro de nuestras vidas. Y Dios no quiere un pueblo amargado, herido ni dañado. El Señor quiere que aprendamos a cuidar sobre todas las cosas los pensamientos. Eso es nuestro corazón. Y entonces, a consecuencia de no saber cuidar el corazón de nuestra familia, hoy tenemos a jóvenes que no quieren nada con Dios. Tenemos a hijos que no quieren nada con la iglesia, porque han visto, han escuchado, y ¿sabe dónde? Dentro de su propio hogar. Por eso tenemos que aprender a hacerlo. Y queremos decirte cómo lo hemos hecho, cómo nos hemos equivocado. Y también queremos enseñarte a poner solución a este problema. Y es que más que decírtelo con palabras, o más que entiendas que son palabras, queremos que tomes conciencia de que es tu comportamiento y tu conducta como padre la que le va a demostrar a tu esposa o esposo y a tus hijos que realmente tú quieres cuidar su corazón. No es solo el ir a decirle tienes que guardar o no tienes que hacer esto o Dios quiere que hagas aquello. Realmente el buen líder de una casa enseña con su ejemplo, con su conducta. No tiene que hablar mucho. ¿Recuerdan lo que hablamos de que la Biblia es una espada? Que son palabras. Bueno, si yo quiero solamente pelear con la espada, no va a ser efectivo, porque la palabra se tiene que poner por obra. Muchas veces nuestros hijos o nuestra esposa o esposo nos pueden ver muy apasionados en la iglesia, pero en la casa somos indiferentes. En la casa no ponemos orden a nuestras vidas, seguimos con nuestras vidas igual que siempre. Y realmente a nuestros hijos o en nuestro cónyuge hace o crea una confusión. Decir, achis, pero ¿por qué si ahí enfrente? O ¿por qué si sirviendo o haciendo cualquier cosa que hagas es impecable? Porque la casa no es coherente con sus palabras. Y nuestro anhelo al hablar esto es que tú lo comprendas y que entiendas que no es malo servir a Dios. De hecho, Dios quiere que lo sirvamos con todo nuestro corazón y con excelencia. O te habla tu esposa o viceversa. ¿Qué hacemos? Ahí descargamos, ¡pum!, toda la frustración, todo el daño, toda la carga emocional que hemos estado arrastrando por lo que pasó afuera, y llegamos a casa y descargamos en ellos todo este dolor. ¿Y sabes qué es lo único que causamos en ellos? Dolor, frustración, heridas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa de lo que tú y yo estamos viviendo, y además de que no sabemos
guiar o darle una dirección correcta a esta carga emocional. Estamos en la vida y en esta vida difícilmente no podemos evitar tener este tipo de frustraciones en la escuela, en el trabajo o en cualquier lugar donde andemos. Pero lo que tenemos que aprender a cuidar, número uno, es el corazón de nuestra familia. Saber que ellos no son responsables de esto y que necesitamos que nuestras palabras no sean como golpes de espada, dice la Biblia. Y otra forma en la que cuidamos su corazón es que el trabajo, no me dejarán mentir, o los afanes de la vida crean en nosotros un cansancio excesivo. Llegamos a la casa y lo único que queremos es echarnos en la cama. Pero no tienes idea de qué ocurrió dentro de la casa en ese tiempo en el que tú estuviste ausente. Y hay una esposa con los pelos de punta o con el estrés a todo lo que da, porque tuvo a sus hijos o a tus hijos también cuidándolos todo el tiempo. Y lo único que quiere es que llegues y al menos compartas un tiempo en la cena con ellos, puedas platicar un momento con ellos. Pero el problema está en que llegamos y lo que queremos es: no me hablen, no me molesten, porque yo me quiero dormir, yo estoy cansado. Y el problema dentro de la familia, y como no se cuida el corazón, es el ego. Pensando solo en nosotros mismos, en lo que nosotros necesitamos, en lo que yo requiero, no pensando en que alguien más que está a mi cuidado necesita de mi atención. Mi hermano, algo que me llamó la atención mucho y que aprendí es que Dios no te va a pedir cuentas de qué tan buen trabajador fuiste. Dios no te va a pedir cuentas de cuántas ventas hiciste o de cuántas personas les hablaste. Claro que sí, ¿verdad? Pero de cuántas personas les ayudaste con sus problemas. De lo que te va a pedir cuentas cuando llegues al cielo es: ¿dónde están tu esposa y tus hijos? Por eso es que es tan importante que les dediquemos el tiempo a ellos. Mi primer enfoque, mi primer ministerio son mi familia. Ellos necesitan de nuestra atención, de nuestro tiempo. Y tal vez puedes estar muy cansado o cansada del trabajo, pero un día vas a rendir cuentas por esa familia que Dios te dio. Los hijos son un regalo que Dios decidió confiarte. ¿Cuántos tienes? ¿2, 3, 5, 10? Pues todos esos son los regalos que Dios cree que puedes tú llevar al camino correcto. Entonces siéntete privilegiado de tener en tus manos la responsabilidad de criar hijos para el Señor. Pero eso es una responsabilidad que Dios está poniendo en nuestras manos para que la cuidemos y para que protejamos por sobre toda cosa su corazón. Así que aprende a esto. Cuando llegues del trabajo, antes de cruzar la puerta, respira y di: Señor, estoy cansado, lo sé, pero hay alguien allá dentro de esa puerta que me necesita. Yo me acuerdo que cuando mi papá llegaba del trabajo y nosotras estábamos chiquitas, lo escuchábamos o estábamos al pendiente ahí en la ventana, lo veíamos llegar y nos íbamos al fondo de la casa porque era un pasillo así largo. Cuando él llegaba a la puerta, súper cansado, porque mi papá trabajaba como mecánico de tortillerías, de máquinas para tortillerías. Entonces hagas de cuenta que él llegaba y nosotras chiquitas aquí atrás esperando que él entrara por la puerta. Cuando la abría, formadas, salíamos corriendo y lo abrazábamos y nos hacía como algo así en el suelo, no sé, o sea, nos cargaba y jugaba con nosotros. Yo me imagino que mi papá llegaba súper molido, pero siempre tuvo ese detalle con nosotros de cargarnos y de dedicarnos un momento. Y se iba y jugaba con nosotros. Y eso es algo que como hijo se atesora. Pero qué mal hubiera sido que un hijo o que yo como hija saliera corriendo y mi papá me diera la espalda y me dijera: estoy cansado, estoy cansado. Y muchas veces nosotros hemos hecho eso con nuestros hijos. Tenemos que cuidar su corazón. Recuerda, esa es la solución. Si has tenido un mal día, sea hombre o sea mujer, antes de llegar a casa, deja toda esa frustración, esa carga emocional. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Si vas hacia tu hogar,
ora en el camino y dice: Señor, mi familia no tiene la culpa. Tal vez lo que pasó allá quiero que se quede, pero con mi familia, Señor, necesito aprender a cuidar su corazón. Este fue el primer punto, descarga emocional. Y quiero hablarte del punto número 2 también, como nos hemos equivocado muchas veces. Y es que tu familia, escucha bien, no son botes de basura. Wow, ¿de qué me estás hablando? Pues cuando alguien platica con otra persona contándole todo tipo de problemas, sean chismes, sean críticas, sean quejas, a esa persona a la que se le está platicando está tomando el lugar de un bote de basura. Difícil, pero súper cierto. Nos hemos dado cuenta cómo personas se han contaminado por lo que otras personas les cuentan, sin darte cuenta que estás siendo un bote de basura al aceptar recibir todo tipo de chismes, todo tipo de quejas, todo tipo de amargura que hay en el corazón. Pero hay algo muy interesante, que eso también pasa a veces dentro de nuestra familia. Nos pasa que vemos algo, tenemos problemas con alguien y entonces empezamos a platicar. Sucede, a nosotros el Señor nos tuvo que confrontar fuerte, primeramente hablarnos: hey, ten cuidado, porque lo que estás diciendo lo están escuchando tus hijos. Y uno a veces piensa y dice: están chiquitos, ni saben lo que está pasando. Pero déjame decirte que los niños son bien listos y están escuchando todo lo que hacemos. Escucha bien, y esto va para los que están en servicio, todos los servidores, aquellos que estamos dentro del ministerio. El ministerio no es perfecto. Lo que hacemos aquí en la iglesia a veces nos cansa, a veces podemos ver cosas de las que no estamos de acuerdo. Pero si tú llegas a tu casa o vas en el carro hablando o criticando o quejándote, ¿sabes quién está recibiendo eso? Tus hijos. Y tus hijos no son un bote de basura. Dile que tienes a un lado: mis hijos no son un bote de basura. Muchas veces tenemos problemas como matrimonios y es súper normal tener problemas. Levanta la mano el que no tiene problemas con su matrimonio, para que nos pase el dato, porque no se han casado. Solamente los solteros pueden decir solo eso. Los solteros. Felicidades, ahorita nos dicen cómo se le hace. Pero bueno, muchas veces tenemos problemas entre matrimonios y es tanto nuestro enojo, tanta nuestra frustración el uno con el otro, que no tenemos límites para hablar. Y no nos damos cuenta de que nuestros hijos están escuchando todo. Y empezamos: y tú, y me hiciste, y viste, y esto y aquello. Y ahí estamos en una guerra campal en la casa o en el carro. Y los que van escuchando son los hijos. Sabes que los hijos son bien inteligentes y todo lo que tú digas puede ser utilizado en tu contra. Entonces necesitas tener cuidado con tus palabras. Cuesta horrores quedarse callado. Cuesta horrible, porque tú quieres y dices: es que me hizo, o me peleé con la vecina, o me peleé con mis hermanos, o con mis papás, o con quien te hayas peleado, o quien te haya hecho algo. Es bien difícil quedarse callado, pero es más prudente, porque así guardas el corazón de los que están alrededor de ti. Sabes que si tú te quejas de tu esposo y empiezas a decir que no hace nada, que no sirve para nada, que no te cuida, o lo que digas, al rato tus hijos lo van a estar repitiendo: no, es que mi papá no sirve para nada. No, es que mi papá no hace nada. No, es que mi papá, sí es cierto, es bien tremendo. Vamos para allá. Número 3, vamos al siguiente punto, que es: sal de tu tierra y de tu parentela. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Cuál era la promesa? Haré de ti una nación grande. Pero primero, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Mire, nos hemos dado cuenta que muchos de los que están hoy aquí no han visto la bendición en su casa y en su familia debido a fallar este consejo.
porque vives en casa aún de tus padres, en casa de tus suegros. ¿Y sabe también por qué? Porque te importa más la opinión de tu mamá, de tu papá, antes que la de tu pareja. Y no sabe cómo hacer esto. Le hace daño a las familias. Entre matrimonios, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Déjame le pregunto a mi mamá a ver qué dice. Déjame le pregunto a mi papá a ver qué dice. Claro que sí, los papás son muy sabios. Y para los que están solteros, esto es un punto no negociable, ¿sí? Siempre acercarse a papá, a mamá, pedir consejo. Pero cuando ya te casas, tienes que darle importancia a lo que dice tu pareja. Porque si tú sigues primeramente el consejo de los demás antes que ella, vas a hacer también daño en su corazón. Y es que tienes que saber esto, escúchelo bien. Probablemente nunca lo has escuchado, pero si ya lo oíste, lo voy a repetir. Tu esposa y tus hijos son tu familia. A ver, diga conmigo: mi pareja y mis hijos son mi familia. Y repita esto conmigo: mi papá, mi mamá, mis hermanos son mis familiares. Tu familia primeramente es tu pareja y es tus hijos. Ahora tus papás y hermanos se convirtieron en familiares. Esto que tienes más cercano a ti es a lo que le tienes que dar mucho mayor importancia y cuidar de ellos. Hay muchos problemas dentro de los matrimonios porque siempre pesa más la voz de la suegra, la voz de la abuela. Yo he visto hogares donde la que dice la abuelita es lo que se hace, como es un matriarcado, abuelarcreado, algo así, porque la abuela es la que dice lo que se tiene que hacer. Pero cuando el Señor llamó, dice: tienes que dejar a tu padre y a tu madre, y los dos van a ser ¿qué? Una sola carne, pero en su casita, en su hogar, afuera. Y aquí quiero mencionarte algo respecto a la vida de Abraham. Abraham fue el padre de la fe, y Dios lo mencionó así porque a él no le importaba lo que sucedería con su vida. Él lo que quería era obedecer a Dios. Cuando Dios le pide: sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham tenía muchas riquezas. Y a veces con nuestros padres nos sentimos protegidos y decimos: somos ricos porque tenemos papá. Claro que lo eres, claro que sí. Pero cuando ya has adquirido un compromiso matrimonial, el Señor te dice: salte de ahí. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, pues se llevó cargando al sobrino. Pero aún así, cuando sale y obedece a Dios, el Señor lo empieza a bendecir. Y fue tanto que ya no cabían Abraham y Lot en el mismo espacio. Entonces otra vez le dice a Lot: tienes que elegir un lugar, o te vas para allá o te vas para allá. Entonces donde tú elijas, yo me voy a ir al lado contrario. Porque Abraham terminó de comprender que a donde Dios lo estaba llevando era a él solo con su esposa y lo suyo, obviamente, ¿verdad? Pero una vez que Abraham decidió separarse de Lot, el Señor lo bendijo aún muchísimo más de lo que ya estaba. Y una vez solo le entregó su promesa, que era su hijo. Sí me estoy dando a entender. Si tú no logras desconectarte de tus papás, de tus hermanos, y para ti pesa más el consejo de ellos que el de tu esposo o tu esposa, si tú no los cuidas a ellos como tu familia, la promesa, el propósito se retarda mucho más. Porque somos cabezones. Dígale al que está a un lado: somos cabezones. Unos más que otros, ¿verdad? Pero no entendemos que Dios nos pide pasos de obediencia para entregarnos nuestra bendición. Queremos que nuestro matrimonio funcione, pero nos interesa más el consejo de nuestra mamá o de nuestro papá. Son sabios, pero queremos que eso sea ley. Y realmente tienes que entender que ahora juntaste dos culturas diferentes, pero que de estas dos se tiene que hacer una.
Y esa cultura es la cultura que está escrita en la palabra de Dios, no la tuya ni la mía. Es lo que el Señor marca en su palabra. Cuando tú pones a Dios en el centro de todas las cosas, hay bendición, y las promesas caen sobre ti, caen sobre tus hijos y sobre tu descendencia. Pero hay que ser obedientes. Hoy el Señor te dice: deja a tu tierra y a tu parentela para que entres a la tierra que Él te dará. ¿Cuántos quieren esa tierra? Bien poquitos. No, hombre, yo me aloco ahí. Yo la quiero. Yo quiero ese propósito de Dios para mí y para mis hijos. Y antes de terminar con este punto, déjame nada más aclararte algo. Esto aplica dentro del contexto de un hogar cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Porque me están diciendo: oh, es que mi esposo. Sí, pero mi esposo no quiere nada con Dios. Esto que te estamos enseñando aplica y está dentro del contexto de un hogar cristiano donde ambos conocen a Dios y están buscando a Dios. Ahí es donde aplica este consejo, para que tengamos mucho cuidado, porque luego ahí andamos: no, el pastor dijo que así. No, tengamos mucho cuidado, porque esto es de acuerdo al orden de Dios, dentro del orden de Dios. Y una solución para esto es: toma acción. Dile al que tienes a un lado: toma acción. Fájate los pantalones, varón o varona. Bueno, digo, esto depende más del varón. Y lleva a tu familia a su casa. Formen un hogar donde les demuestres a tu pareja y a tus hijos que ellos son lo más importante. Demuéstrales con tu esfuerzo, demuéstrales con ese valor que ellos son lo más importante. Y ahora, como padres, enseñemos esto a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos adquieran una responsabilidad, diga: mijito, ya usted decidió, vámonos para su casa. Es difícil que te corran de tu casa. No te creas, que te envíen con la bendición a tu casa. Pero esa es la única forma, porque es palabra de Dios, es lo que Dios estableció para bendecirnos. Se tienen que hacer las cosas como lo marca la palabra. Entonces, hijo, hija, ¿te quieres casar? ¿Quieres tener novia? ¿Quieres tener novio? ¿Quieres vivir una vida con una pareja? Necesitas primero casarte, para que el Señor bendiga tu matrimonio. Y una vez casados, ahora él y ella son responsables de crear una familia con principios de Dios en su casa. Van a batallar, todos al principio batallamos, ¿sí o no? Levante la mano el que no batalló. Todos al principio, unos no teníamos trabajo, otros estábamos estudiando. A muchos nos tocó vivir un tiempo con los suegros, no sé, pero rápido salir. Se batalla al principio, pero el Señor te respalda cuando tú decides obedecer, y Él poco a poco va dándote lo que es tuyo, por obediencia. Así es, vamos con el siguiente punto, punto número 4. Cuida la imagen de tu familia con los de afuera. Y es que cuando hemos tenido problemas en el matrimonio, muchas veces, ¿qué hacemos? Corremos a casa de la mamá, corremos a casa del hermano, la hermana, corremos a casa de los amigos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Es que este mugre viejo, ¿sí o no? Yo he escuchado. Es que esta señora. Y yo te digo: bueno, ese mugre viejo tú lo escogiste. Yo te lo he dicho, no te lo sacaste en una rifa, ¿va que no? No fue suerte, no, tú lo escogiste. Esa pareja, esa mujer que tienes a un lado de ti, tú la escogiste. Nadie te puso una, a ver quién le pusieron una pistola. Y otra cosa también, cuando hay problemas entre los esposos en el matrimonio, sucede, lo hemos visto muchas veces, que ya sea el hombre y la mujer, cuando se pelean, empiezan a hablar mal de su pareja, del papá de sus hijos con sus hijos. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo? Estás dañando el corazón de tus hijos. Si tú tienes problema con tu esposo y le hablas mal a tus hijos de tu esposo, estás dañando el corazón de tus hijos. Porque siempre para un hijo, su padre representa seguridad, representa protección. ¿Y sabes qué estás haciendo con eso? Esa es la seguridad que tienes, esa es la protección que tienes.
necesitamos aprender a cuidar el corazón de nuestros hijos. Si ya lo hiciste, necesitas hablar con ellos, pedirles perdón y empezar a trabajar nuevamente la imagen que ellos tienen de sus padres. Papás, tengamos cuidado. Mamás, tengan cuidado con ello. Guarda esos comentarios negativos de tu pareja solo para hablarlos con algún consejero o con algún guía espiritual. Aprende a guardar el corazón de tu familia nada más hablando en el lugar correcto, con alguien que no va a apapachar tu dolor, con alguien que te va a confrontar si tú estás mal. Yo sé que a muchas personas no les gusta esto, pero ese es el camino o la dirección correcta. No necesitas que alguien te diga: pobrecito de ti, es cierto, te hicieron mucho mal, estás así por ello, ellos tienen la culpa, tú estás bien, ellos están mal. No necesitas escuchar eso. Eso agranda más el daño y el dolor emocional. Lo que tú necesitas escuchar es: perdona, guarda tu corazón, justifica. Pero a nadie le gusta escuchar eso. Cuando hay un dolor muy grande por lo que crees que te hicieron los demás, quieres que todo el mundo te dé la razón. Tengo o no tengo razón, dijo la chimoltrufia. Todos queremos que nos den la razón, pero alguien que te ama, escúchalo bien, alguien que realmente te ama no te va a dar la razón. Te va a confrontar y te va a invitar a perdonar y a guardar tu corazón. ¿Está de acuerdo conmigo? Adiós. Proverbios dice que más vale la corrección oportuna que el amor oculto. Entonces muchas veces yo puedo decir: lo amo con todo mi ser. Reprensión manifiesta. Sí, corrección manifiesta. Ok, bueno, es que en mi versión así dice. Pero si yo digo: lo amo con todo mi corazón, o amo a mi familia, son todo para mí, pero yo no logro tener un corazón sano en ellos, o los dejo que chismeen, que se quejen, que hablen mal de otros, y no reprendo esas actitudes en ellos, mi amor es oculto. Mi amor realmente no es genuino hacia ellos, porque un padre que ama corrige. Y si nosotros queremos hijos de bien, tenemos que aprender a corregirlos, o a nuestras esposas. Mire, mi esposo es de esas personas que yo apenas empiezo a, pues como mujeres somos mucho más emocionales, ¿verdad? Apenas nos hacen algo, ay, es que esto, y así. Y mi esposo al principio me dolía mucho. Yo decía: es que ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me deja quejarme? ¿O por qué no me deja hablar? O no sé, porque siempre me decía eso: perdona, pasa por alto el agravio, no guardes nada en tu corazón. Y esas palabras para mí eran de: ay, ¿por qué? Pero después yo iba delante de Dios y le decía: Señor, si no me puedo quejar con Él, ¿con quién me quejo? Pues contigo. Y ahí en oración, aún quejándome, porque eso lo puedes hacer con Dios. Claro que somos humanos y sentimos. Esto no es algo extraño, ni tampoco somos los super personas que no sienten. No, todos sentimos, pero todas tus emociones, todos tus pensamientos y todas tus cargas se le llevan a Dios. Y le dice: Señor, sí me ofendieron, me hicieron mal, me hizo daño estas palabras, pero mi esposo me dice que perdone. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Y Dios, con su paciencia y con el amor que tiene, te empieza a cambiar esos pensamientos. Y cuando yo salía de orar con Dios, yo entendía y decía: sí, tengo que perdonar. Sí, tengo que sanar esa parte. Ya no me voy a quejar, ya no voy a hablar, ya no voy a decir. Y así, esto fue constante, hasta que yo solita aprendí a identificar y a decir: esto está mal, esto lo tengo que perdonar, tengo que pasar por alto el agravio. Y ahora sus palabras son las palabras que yo me repito. Pero esto lo tienes que hacer tú, esposo, esposa, con tu pareja, para que no dejes que esto dañe su corazón y mucho menos dañe a tus hijos. Nosotras como mujeres, la palabra de Dios dice que somos mujeres sabias que edifican su casa. Eres mujer sabia
En ti ya está la sabiduría que Dios puso desde el cielo para que tengas control sobre tus palabras y tus pensamientos. Tienes que orarle: Señor, hazme esa mujer sabia, que no se queja de cualquier cosa, que sabe cómo guardar su corazón, porque tú eres edificadora, tú eres la que construye a tus hijos. Hazme esa mujer sabia que edifica su casa, porque dice la palabra que la necia con sus manos, y ahí agrégale todos tus sentidos, tu boca, con sus manos la destruye. ¿Qué quieres ser? ¿Una mujer sabia o una mujer necia? Sabia. Eso es lo que hay que orarle al Señor: haznos mujeres sabias. Y esto nos lleva al siguiente punto, ya casi estamos terminando. Punto número 5, confronta el pecado de tu familia. La semana pasada nos hablaban acerca del sumo sacerdote Elí. ¿Recuerda la enseñanza? ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de la semana pasada? Cómo siendo el sumo sacerdote sus hijos estaban perdidos, no tenían temor de Dios y cometían pecado. Y eso me habló Dios muy fuerte al corazón. ¿Cómo es posible que tú aquí sirviendo a Dios y tus hijos perdidos y tus hijos en pecado? Eso es lo que sucedió en la vida de Elí. ¿Por qué? Porque en lugar de confrontar el pecado en nuestra familia, lo consecuentamos. Y te voy a dar algunos ejemplos. En nuestro caso, con nuestra hija Sara, espero que no nos escuche porque luego dice: papá, no andes hablando de mí en las predicaciones. Digo, amor, es que son casos de la vida real. Es que eres un ejemplo en todo, hija. Eres un ejemplo en todo. Nos ha tocado en ocasiones que ella regresa y nos dice: papá, es que me regañaron en la escuelita de los niños. El maestro, la maestra me regañó, me dijo esto, me dijo aquello. Y ella se muestra muy enojada. Y yo le digo: mi amor, si ellos te llamaron la atención, ellos son la autoridad y ellos saben por qué te llamaron la atención. Y tú tienes que aprender a respetarlos, porque en el salón de clases él o ella es tu autoridad y yo te lo estoy ordenando. Y qué bueno, y si ellos vienen conmigo y me dan una queja de ti, yo te voy a castigar y te voy a disciplinar, porque ese es el orden de Dios. ¿Sabe que muchos no sabemos manejar este tipo de... ¿Qué te dijo? Antes, esto lo escuché ahora que me tocó ser profesor, los años que estuve trabajando. Cuando el hijo reprobaba o le iba mal en la escuela, los papás regañaban y castigaban a los hijos. Pero hoy ya no es así. Cuando el hijo le va mal en la escuela y reprueba, ¿saben a quién regañan? Al maestro. Profesor, ¿por qué mi hijo está reprobando? ¿Por qué mi hijo le va mal? ¿Por qué me lo castigó? Padres, el orden que Dios estableció es respetar la autoridad que tiene un profesor en la escuela, un maestro de niños en su clase, en el lugar en el que esté. Y no podemos, papá, decirle a nuestros hijos: pues es que si te dijo, tú contéstale, o no le hagas caso. O si te dice, tú contéstale y dile sus verdades, o insúltalo. No podemos enseñar a nuestros hijos a hacer esto. Y si tú estás haciendo esto, necesitas cambiar la acción que estás haciendo. Enséñale a respetar la autoridad que Dios ha establecido. Padres, ¿sí? En el hogar, en la escuela, nuestros maestros, prefectos o los que estén ahí a cargo, en el trabajo, nuestros jefes. Si les enseñamos a hacer esto, vamos a crear hijos que les va a ir bien toda su vida. Pero si los mal educamos, autoridad, porque dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios, tus hijos no la van a respetar. Y discúlpame, pero después van a tener problemas con la autoridad. Y van a ser personas muy difíciles de tratar porque tú no les enseñaste en casa. Anteriormente yo escuchaba a mi suegra que decía que a ella una vez su suegra le llamó la atención porque sus hijas le estaban hablando de tú. Tal vez este es un ejemplo muy sencillo, pero se ha perdido incluso eso. Y su suegra le decía: es que ¿por qué te hablan de tú? Te deberían de hablar de usted, porque es respeto. Y si te das cuenta, nuestros hijos ahora al hablarnos de tú a tú, creen que somos iguales a ellos.
Hay ocasiones en las que una hija que yo tengo, que no va a decir su nombre para que no se enoje, nos dice, nos empieza a hablar como si fuéramos iguales. Y le decimos, ey, tú y yo no somos amigas. Tú tienes que aprender que yo soy tu mamá y me tienes que aprender a respetar. Pero muchas veces dejamos que nuestros hijos nos levanten la mano, nos levanten la voz, dejamos que hagan lo que quieran y no les decimos nada. ¿Sabes qué? Algo que me llama la atención de Elí es que la palabra de Dios dice que Elí sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo y no les dijo nada. No los estorbaba. En ti y en mí tiene que haber temor de Dios, porque nuestros hijos son una responsabilidad que Dios dejó en nuestras manos. Si tú no les estorbas, nadie les va a estorbar. Tú eres el responsable. Dios no le va a decir a la maestra que por qué no educó a tus hijos. Dios no le va a decir al pastor que por qué no educó a tus hijos. Dios te va a pedir a ti cuentas. Y eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta. Se cortó una línea de sacerdotes porque Elí no les estorbó. Él sabía, y esto de verdad espero que Dios te lo haga entender como me lo hizo entender a mí. Elí sabía, él seguro veía los pecados que estaban cometiendo, escuchaba que alguien le decía, oye, tu hijo anda mal, Elí, tienes que decirle algo. Y dice, sí, después, sí, estoy cansado de tanto escuchar al pueblo, estoy agotado. Y no hizo nada. Sus hijos no llegaron a crecer, no fueron grandes, no se convirtieron en esos sacerdotes que Dios había prometido. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus hijos? Estórbales, confróntales su pecado, porque esto trae bendición. Y eso es guardar su corazón, tanto con nuestros hijos como con nuestra pareja. No abraces su dolor, no apapaches su dolor, más bien confróntalo, porque esto es guardarlo. Y vamos a terminar con el último punto, número 6, es educar a nuestros hijos para su vida matrimonial. Esto es bien importante, Ponga mucha atención en esto. Como padres somos responsables de mostrarle a nuestros hijos el tipo de hombre o de mujer que deben elegir, a nuestros hijos o a nuestras hijas. Y a veces no estamos considerando eso, A veces dejamos pasar ese detalle porque estamos pensando que nunca van a crecer. Están muy chiquitos, ellos no van a llegar. Pero no los estamos preparando para tomar una buena decisión. Dijo un hermano, es que yo no quiero que mi hija se case con cualquier hijo de vecina, dijo, que llegue en su moto itálica y vámonos, mi amor, y ya se la llevó. La que nunca pagó en Coppel o en Electra. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos a tomar y a elegir a la persona correcta. Prácticamente nosotros decimos, ¿no? Es que yo quiero que mi hija se case con alguien que sea trabajador, que alguien que no tenga vicios, con alguien que no sea mujeriego. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. Realmente nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a elegir a una persona temerosa de Dios, porque no es suficiente que la persona con la que tu hijo o tu hija se vaya a casar venga a la iglesia. No es suficiente que esté aquí en la iglesia o que esté en otra iglesia. Atención en eso, porque a veces que se case con alguien de la iglesia, cuidado, eso no es requisito. Que venga a la iglesia no significa que sea buena opción. Vamos encaminándonos, pero no es todo. ¿Cuál es ese principio? El temor a Dios. El temor al Señor lo va a hacer tomar a esa mujer buenas decisiones. Porque un hombre o una mujer sin temor de Dios va a hacer sufrir a tus hijos toda la vida. Toda la vida van a sufrir porque nunca tuvieron temor a Dios. Puede estar aquí en la iglesia pero seguir siendo borracho. Puede estar en la iglesia pero seguir teniendo daños en su corazón. Y una persona que está amargada amarga a todos los demás. A mí me pasó eso, Yo estaba en la iglesia
pero en mí había mucha amargura, mucho dolor, mucho rencor, resentimientos, Y yo sufría. toda la lista que usted me quiera poner, la lista negra, toda yo la tenía. Pero yo estaba en la iglesia y me casé con un cristiano, hijo de pastores. Y nuestro matrimonio, los primeros años fueron lo peor que nos pudo haber pasado en toda la vida. Pero por eso, porque no había temor a Dios. Yo entendí de mi esposo que él me decía en una ocasión: es que yo tengo temor de Dios. Y yo al principio decía: ¿qué significa? Pero cuando él decía eso, se refería a que cuando alguien tiene temor de Dios, tiene incluso miedo a fallarte, miedo a golpearte, miedo a decirte palabras hirientes, porque entiende que tú eres un regalo precioso de Dios que Él no puede maltratar. Tener temor de Dios significa que te guía en la correcta enseñanza, que te confronta, porque sabe que eres un regalo de Dios y que Dios puso esa responsabilidad en sus manos para cuidar y para guiar. Tener temor de Dios como mujer te frena las palabras. Dice: Señor, yo no quiero dañar a tu hijo, no quiero dañar a tu creación. Y si hay malos pensamientos, Señor, ayúdalo a que él pueda ser un hombre que regrese a ti, que pueda estar confiando en ti. ¿Tú qué quieres para tus hijos? ¿Quieres una mujer, un hombre bonita, bonito, guapo, guapa, que todos digan: wow, la esposa de tu hijo? ¿O quieres una mujer que realmente edifique su casa, que tenga temor de Dios, que también va a ser guapa? Claro que sí, pero 1000 veces yo prefiero para mi hija un hombre que tenga temor de Dios, porque sé que la va a cuidar. Pero ese temor se lo enseñas tú como papá, tú como mamá. Eso lo va a aprender de ti. Él va a querer duplicar el matrimonio que tú tienes. Si tú le muestras que lo más importante en una pareja es el dinero, ¿qué crees que va a buscar tu hija, tu hijo? Un hombre con dinero o una mujer con dinero. Ahora un sugar o una sugar. ¿Sugar mommy o sugar momia? Sugar momia. Una sugar momia. Necesitamos enseñar a nuestros hijos lo correcto, que vean un modelo correcto dentro del hogar primeramente. Si hacemos esto, créeme que se van a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Evitar el divorcio, que es un dolor muy grande, no solamente para la pareja, sino para los hijos también, que quedan marcados a través de ello. Y en la Biblia encontramos a Ruth, una mujer que fue educada por su suegra Noemí, una mujer que le guió y le enseñó a hacer lo correcto, y gracias a eso se encontró con un hombre llamado Boaz, que redimió su casa, redimió su familia y trajo bendición a todos ellos. Así es, tenemos que crear hombres, como lo dice el Salmo 1:1. Hombres que no anden en camino de pecadores, que no se sienten en silla de escarnecedores, hombres de verdad, hombres que teman a Dios. Y aquí lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Estos son los hombres que tenemos que crear de nuestros hijos varones, temerosos de Dios, que lo amen, que estén apasionados por Él, para que así puedan cuidar a esos tesoros que Dios va a poner en sus manos. Papá o mamá que estás ahí, que tienes a tu hijo a un lado, sí, al de así, ¿estás poniendo atención? Pregúntale: ¿estás poniendo atención a esto? No la escojas muy bonita, porque con el tiempo Ser muy valiente para reconocer que nos hemos equivocado en muchas de estas áreas, porque a veces no queremos ser señalados o ser criticados o juzgados. Pero sabes que la presencia de Dios es el lugar correcto en donde uno puede ir a arrepentirse y reconocer sus errores y decir: Señor, por mucho tiempo le he estado regando. Creo que hoy tú has hablado a mi corazón y sé que necesito poner acción en mi casa. Como te lo dijimos al principio, el sueño de Dios y de esta casa es convertirlos a todos ustedes en propósitos que cumplan.
lo que Dios ha establecido para cada uno de ustedes. Pero la forma de hacerlo es confrontándonos con nuestro pecado, es haciéndonos entender que hay cosas en las que estamos mal, y lo fundamental es nuestra casa. Si no podemos con nuestra casa, lo que viene nos va a quedar grande. Por eso es que necesitamos reconocer y decir: Señor, híjole, a lo mejor soy la pastora, pero me falta mucho. Entiendo que no estoy hablando correctamente. Y Dios nos confrontó a nosotros en esta semana en muchas cosas de lo que hemos hablado aquí en relación a cómo estamos llevando nuestras palabras con nuestros hijos. Y si eso lo hizo conmigo, con nosotros, también Dios lo está haciendo contigo. Porque la palabra primero corta hacia acá y luego ya se va con ustedes. Pero el Señor anhela restaurar sus vidas, su casa, sus hijos, y que vivan en esa plenitud que Él tiene para ti. Te invito a que te pongas sobre tus pies.